Bueno, yo me llamo Alexander Betancourt, soy venezolano, tengo 40 años, actualmente vivo en Colombia, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, norte de Santander. Yo vengo de una familia que es muy católica, mis padres muy comprometidos con la iglesia, somos una familia numerosa, yo soy de los últimos hijos y siempre nos criamos en un ambiente muy religioso y muy cercanos y comprometidos a la iglesia y muy devotos a la Virgen María. Por cosas de la vida, yo, yo me alejé un poco de la iglesia o me fui alejando de la iglesia por mis ansias de querer conocer el mundo, de querer hacer muchas cosas. Entre mis planes estaba eh, ser militar, que lo cumplí. Estuve alrededor de 6 7 años dentro del ejército. Y, y antes de eso estudié en un colegio católico, colegio salesiano, y estuve en un seminario menor, pero mis ganas de hacer otras cosas me, me hicieron alejarme de la vida activa cristiana. Al principio estuve muy cercano a la iglesia, luego las circunstancias me fueron alejando un poco de la, de la vida activa como católico. Em, En el transcurso de estar en el ejército, perdí totalmente el contacto con la iglesia, con la confesión, con los sacramentos. Y en ese tiempo, pues no me fue mal, no tuve una mala vida, pero sí un poco desordenada. Luego de salir del ejército, me formé como paramédico, donde trabajé también por un transcurso como de 7 años. Y también me formé como enfermero, profesiones que amo y que desarrollé muy bien, que me llenaron, no plenamente, pero sí me llenaron mucho porque ayudaba a muchas personas. Y ese ayudar a personas me hicieron alejarme aún más de Dios porque eh, se creó en mí un concepto de que si yo ayudaba a los demás, pues no tenía necesidad de estar acercándome a la iglesia porque estaba haciendo lo que yo quería, que era ayudar a otros. Pero al final, lo que eso, el intentar ayudar a otras personas, lo que hizo fue alejarme más de las personas, alejarme más de Dios. Y, y de ahí sí me desconecté completamente de la iglesia. No me fui a ninguna denominación protestante ni secta, afortunadamente. Y, pero sí me mantenía solamente enfocado en trabajar, trabajar, trabajar. Luego de todo ese tiempo de haber estado trabajando como paramédico y como enfermero, me- en Venezuela se dio una situación que actualmente creo que la mayoría de las personas conocen con respecto a la dictadura que está ahorita eh, en el poder. Y debido a esa situación de crisis económica, crisis social, decidí con quien era mi pareja en esa época que debíamos migrar. Y la opción que tomamos fue venirnos a Colombia. Eh, fue un proceso muy duro el tener que dejar el país, dejar lo que estaba haciendo, estaba relativamente bien en una posición laboral muy buena, tenía dos trabajos, eh, me desarrollaba bien profesionalmente, me estaba desarrollando bien, pero la crisis económica no permitía que ni siquiera con dos trabajos pudiésemos sostenernos y eso me obligó a venir. Llegué a esta ciudad donde estoy actualmente, Cúcuta, y, y acá pues el proceso fue muy difícil en la adaptación, en la cultura, en encontrar trabajo en esa época en la que yo llegué, 2007, 2018, 2019. El venezolano estaba muy estigmatizado porque había mucha gente
mala que había migrado y había hecho mucho daño, y pues los venezolanos éramos vistos, aunque aún todavía, pero no tanto como antes, éramos vistos de muy mala forma. Y eso complicó mucho la adaptación en este país. Eh, Mientras estaba acá, la relación que yo tenía me hizo, terminamos esa relación. Yo cometí muchos errores dentro de esa relación, lo que llevó a que se acabara. Yo nunca en mi vida había aprendido a estar solo sentimentalmente y, y eso me hizo caer muy bajo con respecto a mi estado de ánimo, a mis ganas de vivir, de llevar las cosas. Y, y aunque exteriormente no lo manifestaba, por dentro estaba supremamente vacío. Y comencé a buscar cosas para tratar de llenar ese vacío y de llenar esa soledad en la que estaba, soledad sentimental, porque nunca había aprendido a estar solo sin alguien a mi lado. Y eso me llevó a refugiarme en el deporte, que no era malo, pero lo hice de una manera muy extrema, que, que casi que todo el 100% de mi tiempo y mis pensamientos y todo eh, pertenecían a eso. Y también me hicieron caer en algo que se convirtió en un vicio, tal como si fuese una droga, y fue en la pornografía, en la masturbación y en la promiscuidad. Eso eh, fue bastante complejo porque traté de sustituir esa soledad que sentía con esas tres cosas. Eh, pues la pornografía te lleva a la masturbación y eso te lleva también a la promiscuidad. Tuve una vida en esa época, una vida sexual muy desordenada y, y esa misma vida sexual desordenada que yo creía que me estaba llenando y haciéndome sentir que no estaba solo, lo que hizo fue sumergirme en un mundo bastante oscuro, porque llegó un momento en que ya no podía vivir sin ver pornografía, sin masturbarme. Eh, no sé de dónde salió eh, una habilidad tremenda de poder eh, interactuar con mujeres y irme a la cama con ellas y que era seguido una, otra, otra, y no me importaba. Pero eso me hizo caer muy bajo. Sentía que mientras más lo hacía, más vacío me sentía. Y llegó un punto en el que ya me comenzó a causar insomnio, no comía bien, estaba muy obsesionado con el deporte y eso me tenía pero supremamente mal porque el insomnio, el estar pensando en eso todo el día me hacía mantener estresado y de muy mal humor. Entonces eso influyó muchísimo en mi entorno social, eh, en las personas con que me relacionaba, en mi trabajo. Eh, el no dormir bien pues te altera muchísimo y comencé a recurrir a psicólogos que de cierta forma me ayudaron un poco, y, pero no completamente. Y pues eh, recurrí a un psiquiatra, me tuvieron que medicar para poder dormir, porque pues no estaba durmiendo bien. Y todo eso me estaba llevando a una depresión que pues me aislé de las personas, eh, andaba todo el tiempo de mal humor, incluso llegó un momento en que llegaron pensamientos suicidas a mi cabeza y cuando ya vi que eso estaba ocurriendo, pues que sentí que ya había tocado fondo, pero no podía soltar esa, esa situación en la que estaba, porque eh, eh, la pornografía te genera una adicción tal cual como cualquier droga. Y yo puedo creer, yo nunca he probado drogas, pero
puedo creer que es hasta peor, porque eso trae una cadena de consecuencias terribles. Cuando llegué a ese punto, eh, no sé por qué, pues comencé a pedirle a Dios, a mi forma, solo, que me mandara a una mujer que, que me acercara a Él para poder salir de esto, porque yo solo no podía. Y creo que en el transcurso de un año estuve en eso constantemente. eh, Dios, mándame una mujer que me ayude a acercarme a ti. El- y yo estaba ahora pidiendo una mujer, una pareja, alguien que me sostuviera emocionalmente. Y, y esa era mi petición diaria. Dios, mándame una mujer que me acerque a ti. Dios, mándame una mujer que me acerque a ti. Pero yo no era capaz de ni acercarme a la iglesia, ni acercarme a la confesión, ni acercarme a los sacramentos. Esa era mi única petición. Un día estando, eh, andaba por el centro de la ciudad, pasé por el frente de una tienda y, y encontré un rosario con una medalla de la Virgen de Coromoto, que es la patrona de mi país. Y pues se me ocurrió comprarla por sentimentalismo, por decir, bueno, es algo que me recuerda a mi país, es la patrona de la parroquia del pueblo donde yo nací, y dije, pues es raro que acá en esta ciudad se encuentre una medalla de la Virgen de Coromoto, porque acá no son devotos de esa Virgen y de esa vocación, si no es venezolana. Entonces, pues la compré, por acá la tengo, todavía conservo ese rosario. Entonces, compré el rosario. Esta es la medallita de la Virgen de Coromoto. Y lo que hice fue comprarlo y guardarlo. No hice nada con él, solamente lo compré por mero sentimentalismo. Y, y estando viendo cosas en internet, me salió un video de este youtuber católico Santiago Alarcón, que estaba entrevistando a un chico que tuvo un problema similar al que yo tenía con la pornografía y la masturbación. Y él hablaba de que lo que lo ayudó a salir de eso era el rosario. ¿Sí? Eso fue como una semana después de haber comprado ese rosario. Y yo pues comencé a escuchar el testimonio del joven, me pareció interesante, no entendía cómo el rosario lo pudo haber ayudado, pero pues algo me dijo, pues inténtalo, no puedes perder nada con hacerlo. Ya había intentado con la ciencia, con psicólogos, con psiquiatras, con medicamentos, y estaba creando ya adicción a los medicamentos que estaba tomando para poder dormir, y lo comencé a hacer, no no de forma propia rezándolo, sino escuchando un podcast donde recitaban el rosario todos los días. Y camino al trabajo ponía, y pues de esa forma lo comencé a hacer, como 1, 2 semanas, casi un mes, escuchándolo de esa forma. Luego empecé a hacerlo a- junto con ellos, el rosario, y, y empecé a ver que en ese mes, en ese primer mes de haber comenzado a rezar el rosario junto con ellos, dejé los medicamentos para dormir, comencé a dormir de una forma extraordinaria, y por lo menos más de 5 o 6 horas. eh, ya a las 9 de la noche me comenzaba a dar sueño, cuando comenzaba a rezar el rosario me empezaba a dar sueño, y, y eso comenzó, ahí comenzó un poco mi conversión, de católico a mejor católico. El ver que el rosario estaba funcionando, eso me hizo comenzar a querer ir a la misa. Y comencé a asistir a la misa por los domingos en horas de la tarde.
pero no podía comulgar, no podía hacer más nada que solamente asistir porque me estaba resistiendo a querer confesarme. Había llevado una vida, había estado alejado de la iglesia, no sé, como unos 14 años y qué cantidad de pecados no habían acumulado en ese tiempo sin confesarme. Y pues me daba mucha pena, me daba mucho temor el, el poder confesarle a alguien mis pecados. En ese proceso de acercarme a la iglesia, que el rosario hizo que me acercara, eh, pues le comencé a pedir a la Virgen que me ayudara a, a acercarme a la confesión. En todo ese proceso de poder dormir mejor, de alejarme de la pornografía y la masturbación y la promiscuidad, fue bastante difícil porque 2 días estás bien, caes 3, duras una semana sin caer en eso, vuelves a caer, vuelves a estar bien, y, pero, pero hay algo que fue muy bonito y es que mantenerse firme en la oración del Santo Rosario me ayudó a ir saliendo poco a poco. Duraba un día, duraba 2 días, volví a caer, pero volví y me reconciliaba conmigo mismo y con la Virgen, porque ya llega un momento en que se te despierta un amor y respeto por ella a través del rosario, y ya comienzas a pensar que eso no le agrada a ella, que eso no le agrada a Dios, y eso te abstiene a que caigas nuevamente. Y así fueron pasos, fueron muchos meses de caer, de levantarse, de caer, de levantarse. Y fue un proceso duro, pero ahora lo veo como un proceso muy bonito y veo que nunca estuve solo en ese, en ese caminar de poder salir de esa adicción de la pornografía y de la adicción a los medicamentos en la que había estado. Porque los medicamentos, a pesar de que los tomaba, no me ayudaban mucho, pero cuando comencé a rezar el Santo Rosario, comencé a dormir mejor y de un momento a otro dejé los medicamentos que me habían creado adicción para poder dormir. Y fue algo increíble. Tuve una experiencia que me hizo caer en cuenta, que me hizo saber que no estaba solo y que sí estaba siendo ayudado por la Virgen. Una vez, después de meses de haber empezado a rezar el rosario, eh, me encontré con una chica con la que frecuentaba solamente para vernos, para tener sexo, y conversando, pues acordamos que nos veríamos al día siguiente para pasar el día juntos y hacer lo que teníamos que hacer. Luego de ese encuentro, de haberla encontrado y habernos puesto de acuerdo para hacerlo, llegué a la casa y comencé a sentir mucho remordimiento eh, de, de haberle dicho que sí, pero no era capaz de decirle a ella que no quería, y comencé a rezar. Y casi llorando le pedí a la Virgen que me ayudara, que yo solo no podía decirle que no, que me ayudara a alejarme de esa tentación, de caer en ese pecado y que pues necesitaba que ella me ayudara, porque al día siguiente pues sí nos íbamos a encontrar, iba a pasar porque mi debilidad lo iba a permitir y que no iba a ser capaz de resistirme a, a no caer. Cosa increíble, pues esa noche estuve rezando, estuve pidiendo por eso, y al día siguiente, a la hora de encontrarnos, me estaba ya alistando, me llegó un mensaje de la chica que me dice, mira, no nos vamos a poder encontrar porque no sé por qué la menstruación se me adelantó casi 15 días. Y pues yo en ese momento dije, no, pues esto fue obra de la Santísima Virgen porque no pudo haber ocurrido algo así de manera espontánea. Y muchas mujeres lo podrán confirmar de que se le adelante a la menstruación a alguien no es, no es una cosa que ocurra eh, con mucha frecuencia.
Y ese detalle me hizo confiar enteramente en ella y en Jesús, porque, porque pues entendí que sí me escuchaban y que sí, cuando pedía, eh, lo iba, lo iba a recibir lo que estaba necesitando. Me, eso me llenó de mucha alegría y de mucha esperanza de que pues no estaba caminando solo en ese proceso. Aún estaba sin confesarme, eh, y conocí la vida en ese proceso de querer confesarme, conocí la vida de San Pío de Pietrelcina, del Padre Pío, y le agarré un terror horrible al Padre Pío, porque lo veía como un santo como muy duro y que él conocía o tenía la capacidad de ver el pecado de los demás. Y eso me generaba mucho temor y lo que hacía era aumentar esas ganas de no querer confesar. Pero a él mismo le comencé a pedir que me ayudara a que me acercara a la confesión, que, que eso pues lo necesitaba y que si yo quería completamente acercarme a la iglesia, eh, tenía que confesarme. Y así fue, pues un día estando en misa me dieron las ganas de confesarme, una necesidad enorme de querer hacerlo. Y pues saqué la valentía donde no la tenía para acercarme al sacerdote y decirle que me quería confesar. Y pues eso fue como liberar un peso enorme que traía encima y de sentirme nuevo y de sentirme que valía la pena seguir a Jesús. Y en ese preciso instante me di cuenta que Dios, no lo había visto así, pero me di cuenta de que Dios sí me envió a la mujer que yo tanto le pedí. Y, y fue muy bonito darme cuenta que esa mujer fue la Santísima Virgen María, que, que a pesar de mi dureza de corazón, de lo mal que estaba mentalmente, y en el pecado tan grave en el que estaba, pues eh, ella me tomó de la mano y me sacó de ahí donde estaba. Y esa ha sido una de las razones por la cual yo soy fiel defensor de la Santísima Virgen, porque, porque yo soy testigo de primera mano que, que ella nos lleva a Jesús y que si nosotros le pedimos a Dios, eh, ella va a estar ahí para asistirnos. Yo le pedí a Dios una mujer que me acercara a Él y Él me envió a su propia madre. Y, y pues esa ha sido una de las razones por las cuales yo inicié a montar videos en las redes sociales. Ahorita estoy en un proceso de aprendizaje de cómo hacerlo, porque comencé a ver que había mucha gente equivocada con la doctrina de la iglesia, con las mentiras que difunden, con las mentiras que lanzan sobre la Virgen, y pues quise hacerlo de esa forma. Al principio quería hacer como un estilo de apologética, pero sé que para eso se necesita mucha formación. Y yo solamente pues al principio inicié así y después me fui dando cuenta que era mejor ir contando cómo nosotros vamos viviendo nuestra fe, las cosas que necesitamos aprender, compartir cosas, responderle a las personas que están equivocadas y demostrarles que nosotros sí podemos llegar a Dios, a Jesús, por medio de la Santísima Virgen. No concibo que alguien hable mal de ella porque me genera sí, sí mucha rabia, pero también ella me ha enseñado a controlarme y a ser silencioso como ella a veces en muchas situaciones.
Entonces, eh, el que alguien me diga que María no lleva a Jesús, pues yo no lo calificaría más que de mentiroso, porque yo soy testigo de que ella sí nos puede sacar del peor hueco donde estemos. Es, es hermoso sentirse amado y admirado por ella, porque, porque ella solamente no nos da amor, sino que admira cómo nosotros aprendemos a amar a Jesús a través de sus ojos, a través de su amor, a amarlo con el amor que ella lo tiene, que ella le tiene. Entonces, esa ha sido mi experiencia es mi experiencia de fe. Actualmente soy catequista, eh, colaborador en mi parroquia, en lo que necesite, servidor del altar, y, y ha sido un proceso muy, muy bonito. Comparar al Nexander de hace 4 años al de ahorita hay un trecho enorme y que comprueba una vez más que ese trecho comprueba de que Dios nos quiere a todos por igual a pesar de el pecado, a pesar de nuestros vicios, a pesar de nuestra testarudez, de nuestro corazón duro. Él nos ama y nos quiere cerca de Él. Siempre nos va a querer cerca de Él. Solamente hay que saber pedir. Y una forma muy hermosa de acercarse a Dios es a través de la Santísima Virgen María. Dios quiso llegar al mundo a través de la Virgen. Él es Dios. Él pudo haber hecho que Jesús apareciera así y sin más, pero quiso llegar a través de una mujer. Y esa mujer fue María, que ya había sido prometida desde tiempos antiguos. La llenó de gracia, la protegió con su sombra, la amó, la admiró, la cuidó, la respetó. ¿Por qué nosotros no hacer lo mismo? ¿Quiénes somos nosotros para decir que ella no nos va a guiar a Jesús? Dios, Dios dispuso que ella hablara muy poco en la Biblia. Y lo poco que habló fue para hablar de Jesús y para decirnos, hagan todo lo que les digo. Entonces, acercarse a María jamás, jamás nos va a alejar de Jesús. Más bien ella nos va a hacer voltear la mirada a Él en todo momento. Si nosotros le decimos a María, te amo, ella va a decir, ama a Jesús. Si nosotros le decimos a María, Madre, ¿qué hago en esta situación? Haz lo que Él te diga. Porque ella no te va a dar otra respuesta que esa. No te va a dar una respuesta distinta. Ella no te va a decir, alaba a mí, adórame a mí, porque todas las gracias que recibimos, que ella recibió, fueron en virtud de Cristo, y ella solamente va a hacer eso, hacernos voltear la mirada hacia Jesús. Entonces, mi invitación es que si hay alguien que está pasando por lo mismo que yo pasé, y que sé que hay muchas personas que le están pasando y que no lo manifiestan porque es algo que es muy íntimo y que tal vez le da mucha pena, mucho miedo, eh, empiecen por acercarse a la Virgen. Ella los va a guiar a las personas correctas y los va a guiar hasta su hijo. Y, y verán que sí podrán salir de esa situación. No hay amor más grande que ella nos pueda dar. Y el amor, todo el amor que nosotros podamos darle a ella jamás va a superar el amor que vamos a comenzar a sentir por Jesús. Porque porque amarla a ella es multiplicar nuestro amor por Cristo. Y van a sentir esa necesidad de confesarse, van a sentir esa necesidad de asistir a la Eucaristía, van a sentir esa necesidad de, de, de querer comulgar y recibir a Cristo en su corazón. Entonces, no tengan miedo nunca de acercarse a la Virgen y, y usen, no tengan miedo de acercarse a ella a través del rosario, porque esto no es más que un resumen de la palabra de Dios. Y nuestra fe, les aseguro que nuestra fe, cada vez que lo recemos, se va a fortalecer y, y va a aumentar nuestro amor por Él. Pues los invito a eso, a que se acerquen a Cristo a través de María.
San Luis, San Luis María Griñón de Montfort decía que hay muchos caminos para llegar a Jesús, pero el único camino recto e inmaculado y directo para llegar a Jesús es María. Así que escojamos. Hay muchos caminos, pero escojamos el más hermoso, que es ella. Bueno, entonces este ha sido mi testimonio. Espero que a alguien le sirva eh, de motivación para acercarse a Dios y para que sepan que no estamos solos. Y si alguien quiere contactar para conocer un poco más o guiarse en este proceso, pues estoy a su entera disposición para, para guiarlos en lo que pueda, porque sé que llevar ese camino solo es duro y que como cristianos pues deberíamos de acompañarnos en todos estos procesos, de nunca estar, de nunca estar solos, no, eso no lo, de estar solo, eso nunca lo ha querido Jesús para nosotros.